Bienvenidos al segundo problema de esta primera tutoría del curso de estática. Después de leer el enunciado vemos que en este tipo de problemas lo más conveniente es sacar vectores unitarios para tener las direcciones en componentes de cada uno de estos cables. Ahora, el procedimiento para sacar estos vectores unitarios o lambdas es muy mecánico. Por ejemplo, para sacar el vector unitario A, que sería el de la fuerza A, que va del punto E hasta el punto A, empezamos sabiendo la coordenada de cada uno de esos puntos. Vemos que A está a 3 en X, menos 2 en J, que es Y, y 0 en Z. Vemos que el origen se encuentra un poco más abajo del punto E, a 6 pies más abajo del punto E, por lo que el punto E es 0,0,6. Entonces, para sacar el lambda A, o mejor llamarlo el lambda EA, tenemos que primero sacar el vector EA, que se hace con una resta del punto A menos el punto E en cada uno de sus componentes. Aquí agregamos la flecha porque son vectores. Este es el vector EA, que es simplemente 3 menos 0, menos 2 menos 0 y 0 menos 6 en cada una de sus componentes. Entonces, tenemos nuestro vector EA como 3 en I, menos 2 en J y menos 6 en K. Y ahora pasamos a obtener la magnitud de este vector, que sería EA sin la flecha, porque es magnitud, que es la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. ¿Cómo se expresa de esta forma? Y esto tiene un valor de 7. Entonces ahora el lambda EA es de esta forma, que es, la idea del lambda es que es un vector unitario, por lo que al tener un vector y dividirlo por su magnitud, esto en teoría me va a dar un 1, pero un 1 que tiene dirección, por lo que aún así tiene importancia. Entonces, lambda EA va a ser igual a el vector EA entre su magnitud EA, y todo esto ya lo calculamos. Entonces, procedemos simplemente a dividir este 7, que es la magnitud de EA, por cada una de las componentes, que quedaría 3 séptimos menos 2 séptimos y menos 6 séptimos. Y así obtenemos nuestro vector unitario que tiene la dirección EA. Este simplemente es un vector de magnitud 1 que expresa la dirección del cable, que es del punto E al punto A. Y ahora hacemos lo mismo con el vector unitario para la dirección EB, pero ahora lo vamos a hacer un poco más directo, ya que sabemos que en el numerador de esta fracción lo que tenemos es el vector EB, que va a ser la resta de los puntos E y B, por lo que se puede hacer más directo de esta forma. Sabiendo las coordenadas del punto E y el punto B, el numerador para esta fracción va a ser 3 menos 0, que va a ser en I, 2 menos 0, que va a ser en J, y 0 menos 6, que va a ser en la dirección de K. Todo esto dividido por la magnitud de este vector, que es la raíz cuadrada de todas esas componentes, que son las mismas restas con las que obtenemos el vector EB. Esta magnitud tiene un valor de 7, de igual forma. Entonces obtenemos por componentes un vector unitario EB de 3 séptimos en I, 2 séptimos en J y menos 6 séptimos en K. Esta resta de puntos normalmente la hacemos como final menos inicial, siendo el punto inicial el E, por lo que en este caso, que es el lambda EC, va a ser C menos E. Entonces, sabiendo bien la coordenada del punto E y el punto C, hacemos la resta. Aquí igual calculando lambda de una manera más directa. Entonces listo, en el numerador ya tenemos el vector EC. Ahora en su denominador colocamos la magnitud de ese vector EC, que es simplemente la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. Y obtenemos un vector unitario con la dirección de EC, o un lambda EC, de menos 3 séptimos en I, 2 séptimos en J y menos 6 séptimos en K. Y seguimos haciendo el mismo procedimiento para el último cable, que es el ED.
Entonces aquí voy a resaltar los resultados importantes, que son cada uno de los lambdas, que los vamos a necesitar más adelante. Cada uno de estos lambdas es un vector con magnitud 1 que expresa la dirección exacta que lleva cada uno de estos alambres. Entonces todo eso es para expresar estas fuerzas de cada uno de estos cables de manera cartesiana, que es en sus componentes. Sabemos que un vector se expresa como su magnitud por su dirección. Entonces, esta dirección va a ser precisamente lambda. Así podemos expresar cada una de estas fuerzas de los cables simplemente como su magnitud por el lambda que acabamos de calcular de cada uno respectivamente. Entonces, como el enunciado nos dice que cada una de estas fuerzas es de 70 libras, para obtener estas fuerzas en sus componentes x, y, z, simplemente multiplicamos este 70, que es la magnitud, por cada una de las componentes del vector unitario que calculamos en la primera parte de la solución del ejercicio. Y de esta manera obtenemos una fuerza Fa de manera cartesiana, que es con cada uno de sus componentes de 30 newton en I, 30 libras en I, menos 20 libras en J y menos 60 libras en K. Y procedemos a hacer lo mismo para cada una de estas fuerzas, para la fuerza A, fuerza B, fuerza C y la de todos los cables, que son estas. Ahora, para obtener la resultante de todas estas fuerzas, lo que hacemos es sumar cada una de las componentes y así obtener la fuerza resultante. Porque una fuerza resultante va a ser la fuerza A más B más C más D. Y como las tenemos expresadas en sus componentes, simplemente sumamos cada una de sus componentes. Las de X con X, Y con Y y Z con Z. Como se expresa de esta forma. Y así obtendríamos la fuerza resultante de manera cartesiana. Y como ya tenemos todos estos datos, simplemente procedemos a sumar, que sería la fuerza A en X, que va a ser 30, más la fuerza B en X, que va a ser 30 también, y la fuerza C en X, que va a ser menos 30. Tenemos que respetar los signos. Y la fuerza D en X, que también es menos 30. Esto nos da una resultante de 0 en I. Y seguimos con el mismo procedimiento para la componente en J y en K, que son Y y Z respectivamente. Vemos que al hacer esta suma se nos cancelan o se nos vuelve en cero la componente en Y o en X y la componente en J, por lo que
todas estas fuerzas tienen una resultante que tiene dirección solamente hacia el eje Z, y que sería menos 240 en K. Lo cual tiene mucho sentido, ya que si analizamos con lógica el problema, debido a su simetría, es lógico que esta resultante se exprese totalmente hacia lo que sería hacia abajo, que sería en el Z, ya que por su simetría no puede haber ninguna otra fuerza que se vaya hacia algún otro eje. Y procedemos a calcular la magnitud, pero al ser una sola componente, esta magnitud va a ser efectivamente 240. Vemos que es menos 240 la resultante. Esto porque va hacia abajo, va en el sentido negativo del eje Z. Luego la siguiente pregunta es, o son los ángulos directores en este problema. Sabiendo bien la definición del ángulo director, que es el ángulo de la fuerza directamente al eje, por ejemplo, el ángulo de un cable al eje X y al eje Z y al eje Y, con la fuerza resultante podemos hacerlo de esta manera, ya que sabemos que, por ejemplo, para el eje X, su ángulo director alfa va a ser el coseno inverso de su componente en X entre la magnitud, digamos, la magnitud de su componente en X entre la magnitud de su vector, la magnitud total. Y como este vector resultante tiene 0 componente en X, 0 componente en Y, este coseno inverso nos quedaría coseno inverso de 0 entre 240. Y obtenemos entonces un ángulo director alfa de 90 grados. Para el ángulo director beta, que es con respecto al eje Y, hacemos el mismo procedimiento pero con su componente en Y. Entonces, este ángulo director va a ser su componente coseno inverso de su componente en Y entre su magnitud total, que sería 0 entre 240 nuevamente. Y de igual forma para el ángulo director con el eje Z, es un coseno inverso de su componente en Z entre su magnitud total. Y con estos resultados damos por finalizada la tutoría. Muchas gracias.